Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche que el Señor nos permite estar aquí para gloria y honra del Señor. Le damos gracias al Señor porque gracias a Él y a su misericordia sabemos que podemos estar aquí para su gloria, para su honra y sobre todo, ¿verdad?, una noche más para poder compartir la palabra del Señor, sobre todo, y saber, ¿verdad?, las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros, porque muy bien sabemos que Dios tiene cosas, ¿verdad?, para cada uno de nosotros y siempre, ¿verdad?, nos habla a través de su palabra. Amén. Así que en esta, ¿verdad?, hora vamos a estar estudiando la palabra del Señor, y antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿verdad?, presentándole todas las cosas al Señor y que sea Él, ¿verdad?, tomando el control de todas las cosas y cada una de ellas. Aleluya. Para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí para tu gloria y para tu honra, Señor. Para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor. Poder estudiarla, Señor. Poder, aleluya, hacer tu voluntad y que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos hables, Padre. Que tú prepares, Señor, nuestros corazones para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, ayudándonos a poder aplicar tu palabra a nuestra vida de igual manera, Señor. Y vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre amado. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Así que, ¿verdad?, le damos gracias al Señor por todas y cada una de las cosas. Aleluya. Porque sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es bueno y para siempre, ¿verdad?, es su misericordia. Aleluya. Y el tema que vamos a estar estudiando en esta hermosa noche, para gloria y honra del Señor, se titula ¿Cómo podemos llegar a ser espirituales? ¿Cómo podemos llegar a ser espirituales? Amén. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña y nos habla sobre esto. Directamente, ¿verdad?, la palabra menciona el hecho de, ¿verdad?, de ser espiritual. Y cómo, ¿verdad?, a través del Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros, aleluya, una vez hayamos recibido el Espíritu Santo de Dios, se nos encomienda o se nos invita, ¿verdad?, a nosotros caminar en el Espíritu, ¿verdad? En otras palabras, ser espirituales, ¿verdad?, para gloria y honra del Señor. El hecho, ¿verdad?, de ser espiritual o algo que se considere espiritual se define, ¿verdad?, cuando lo buscamos por definición, a todo lo que es relacionado con el espíritu, ¿verdad?, o el alma, y también, ¿verdad?, abarcando aspectos, ¿verdad?, como la sensibilidad, la vida interior, la conexión, ¿verdad?, con un propósito mayor, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, se describe como una persona que es sensible y poco interesada en lo material y que busca un desarrollo, ¿verdad?, interior profundo, ¿verdad? Así es como el diccionario, ¿verdad?, define lo que es el ser espiritual, ¿eh? Cuando vamos a la palabra del Señor, aleluya, vemos que la misma, ¿verdad?, nos da una definición bastante más amplia de lo que es realmente, ¿verdad?, ser espiritual. Y no se, ¿verdad?, no se limita a simplemente, ¿verdad?, algo que es algo inmaterial, ¿verdad? Porque sabemos que lo que es de Dios, ¿verdad?, es algo que definitivamente y sin duda alguna sabemos que no es material, ¿verdad?, que es sobre todas las cosas, trasciende todas estas cosas, todo lo que es material, todo lo que es físico, ¿verdad?, todo lo que es de carne y hueso. Sabemos que la naturaleza de Dios divina trasciende todas estas cosas, aleluya.
todo lo creado por el hombre y todo, ¿verdad?, lo que es carnal no puede, ¿verdad?, compararse a la naturaleza divina que es Dios, aleluya. Y aún, ¿verdad?, nosotros mismos como seres humanos sabemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero nosotros como naturaleza no somos, ¿verdad?, no somos santos, aleluya, sino que nuestra humanidad, ¿verdad?, todavía sigue, ¿verdad?, todavía nosotros estamos en un cuerpo humano, ¿verdad?, ¿verdad?, que comete errores, que es imperfecto y que tiene una naturaleza que en comparación a la naturaleza divina, ¿verdad?, es totalmente, ¿verdad?, está viciada, ¿verdad?, y es totalmente, ¿verdad?, está por debajo totalmente de lo que es Dios, aleluya, y no se puede comparar a lo que es divino, amén. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, aleluya, Romanos capítulo 8 versículo 1, dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Muy bien sabemos que la palabra del Señor es clara y nos dice, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, los que andan conforme, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque aunque fallamos, ¿verdad?, somos pecadores, somos imperfectos, nuestra naturaleza es imperfecta, pero Dios nos invita que aún en nuestra imperfección nosotros caminemos, ¿verdad?, en el Espíritu, aleluya. ¿Qué significa? Que aún con nuestras fallas, aún con nuestra humanidad, aún, aleluya, con todas las cosas que nosotros tenemos como seres humanos, Dios nos está invitando a ser parte, aleluya, de esa espiritualidad que solo Él nos puede dar. En otras palabras, nos está invitando a ser parte, ¿verdad?, de eso que Él tiene para nosotros, aún nosotros, ¿verdad?, siendo imperfectos, aleluya. Nos invita a participar de su presencia, ¿verdad? Nos invita a participar de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Y sobre todo, ¿verdad?, nos hace ser parte de todo lo que es de su naturaleza, nosotros aún estando en nuestro cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque no se trata, ¿verdad?, quizás en nuestra mente, ¿verdad?, nuestro cuerpo está viciado a muchas cosas que a Dios no le agrada, pero la gracia de Cristo a través de su sacrificio fue la que permitió, ¿verdad?, abrir una brecha, en otras palabras, que nosotros pudiésemos acceder aún cuando somos imperfectos, ¿verdad?, y tener esa conexión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la ley, cuando la gracia de Cristo no estaba, aquel que pecaba, ¿verdad?, su resultado era muerte, ¿verdad?, y no había, por así decirlo, de alguna manera, una manera de ser salvo, una manera, ¿verdad?, ¿verdad?, de ser libre, porque la ley constantemente te decía lo que estaba mal, pero no había gracia, no había una gracia para volver a empezar de nuevo, para volver, ¿verdad?, a ser perdonado y limpio en nuestros pecados, aleluya. Pero Dios pagó el precio de ¿verdad?, de nuestro pecado a través del sacrificio del Señor, y estableció esa conexión continua y directa que nosotros cada día, ¿verdad?, debemos procurar alimentar, ¿verdad?, y cuidar y fortalecer, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, aleluya. Y aquí es donde entra el hecho de que nosotros caminemos y andemos en el Espíritu de Dios, aleluya. Porque aún siendo imperfectos, aleluya, caminamos no según nuestra voluntad ni los deseos de nuestro cuerpo, sino los deseos del Espíritu de Dios, aleluya. Y por eso menciona, ¿verdad?, que ninguna condenación hay, porque aquel que camina no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Jesús, por la voluntad del Espíritu Santo, lo que va a encontrar es vida.
Porque Dios no vino, ¿verdad?, a sembrar muerte, ¿verdad?, a sembrar maldad, a sembrar, ¿verdad?, pecado en nuestro corazón. Él vino a restaurar nuestra vida. Por ende, cuando nosotros seguimos la voluntad de Cristo, la voluntad del Espíritu Santo y no nuestra voluntad, estamos procurando el hecho de que en nosotros no haya condenación, sino que su gracia es la que nos sostiene, sino que el Espíritu Santo, el cual es el consolador, ¿verdad? Ese consolador, en otras palabras, ¿verdad? Porque cuando buscamos la definición y lo que se refiere al Espíritu, ¿verdad?, dice que otro igual a Dios, ¿verdad? En otras palabras, que Él vino, ¿verdad?, a traer consolación a nuestro corazón. Y vino, ¿verdad?, para que a través de Él podamos, ¿verdad?, cada día tener esa conexión continua a través de Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Y esta es la manera en que nosotros, en la que Dios nos ha encomendado a ser espirituales, a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando vamos más allá, por así decirlo, aquí mismo, ¿verdad?, leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1, y vemos lo que dice la definición, por ejemplo, de estar, ¿verdad?, conforme. Porque cuando vemos aquí en Romanos 8:1 dice, ¿verdad?, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el hecho, ¿verdad?, de conforme, ¿verdad?, abarca mucho, ¿verdad?, terreno sobre la definición, ¿verdad?, del hecho de andar, ¿verdad?, y estar conforme a algo. La definición, ¿verdad?, misma dice, ¿verdad?, que de arriba hacia abajo o contra, ¿verdad? Dice también que es algo que está según o conforme, o que tiene una relación, o que está de acuerdo con una norma o un principio, y puede expresar dirección, tiene un modo de vida y tiene una guía, ¿verdad?, o patrón. ¿Qué significa? Que el hecho de que nosotros no caminemos, ¿verdad?, caminemos conforme al Espíritu y no a la carne, significa que en nosotros debe haber, ¿verdad?, una dirección, ¿verdad?, una dirección concreta. Cuando nosotros caminamos y nosotros nos dejamos llevar según, ¿verdad?, por la carne, realmente en nosotros no hay dirección. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestra humanidad son deseos, aleluya, que no tienen rumbo, que no tienen, ¿verdad?, una dirección, sino que simplemente surgen y nosotros nos dejamos llevar por ellos, ¿verdad? Y realmente no expresan un propósito constructivo para nosotros, sino que realmente, ¿verdad?, hablando en términos espirituales, lo que hacen es dañarnos, ¿verdad? Y lo que hacen es quitar esa dirección de nuestra vida. Por eso cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, estamos, ¿verdad?, quitando esa dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en otras palabras, estamos, ¿verdad?, poniéndonos en oposición a lo que habla la palabra del Señor y a lo que habla el Espíritu Santo de Dios. Porque una de las definiciones, ¿verdad?, de estar conforme es estar de acuerdo, ¿verdad?, con un principio o una norma de vida. Y es esto lo mismo, ¿verdad?, cuando nosotros nos conformamos a andar en la carne, simplemente, ¿verdad?, nos estamos poniendo en oposición a la ley del Señor y queremos, ¿verdad?, seguir nuestro propio camino. Estamos de acuerdo con el mal, con el pecado, ¿verdad? Y obviamente viceversa, cuando estamos conforme al Espíritu, en el sentido, ¿verdad?, de que ahí sí obviamente vamos a tener un rumbo, va a ser todo lo contrario, va a haber una dirección en nuestra vida, vamos a ser bendecidos espiritualmente, ¿verdad? Nos va a afectar de manera constructiva, de manera positiva, el hecho, ¿verdad?, de que podamos andar en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad?, no en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Teniendo, ¿verdad?, esto en mente, es algo bien importante, ¿verdad?, entender y saber, ¿verdad?, que esto es una lucha, ¿verdad?, que como seres humanos vamos a tener constantemente, ¿verdad?, como hijos de Dios. El hecho de que le sirvamos al Señor no nos hace, ¿verdad?, menos pecadores, al contrario,
lo que hace es que nosotros aceptamos nuestra debilidad y procuramos cambiar nuestro camino a través del Señor. ¿A qué me refiero, verdad? Que no nos hace menos pecadores, que aún aunque le servimos al Señor y tenemos su gracia, vamos a caer en muchos puntos de nuestra vida. La diferencia es que aceptamos nuestro rol. Aceptamos nuestro rol, hablando, ¿verdad?, en términos de pecado, y procedemos, ¿verdad?, al arrepentimiento que el Señor mismo, ¿verdad?, nos ha dado para cada uno de nosotros, y procuramos apartarnos de ese camino y que nuestro camino, ¿verdad?, cambie, nuestra manera de ser pueda ser transformada. Y esa es la diferencia. A alguien, ¿verdad?, que camina, ¿verdad?, en la carne, y todo lo que infiere carne, ¿verdad?, además de la naturaleza humana, también, ¿verdad?, incluye esa naturaleza que está inclinada al pecado y está opuesta a Dios y al Espíritu Santo. Nuestra carne, ¿verdad?, está opuesta a Dios y al Espíritu Santo. Nuestra humanidad jamás va a querer, ¿verdad?, hacer lo que Dios y su Espíritu Santo nos dicen, ¿verdad?, que hagamos. Nuestra humanidad, al contrario, por así decirlo, es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces es con la que más luchamos, muchas veces es la que se opone al Espíritu Santo de Dios, y la cual realmente, ¿verdad?, por así decirlo, provoca, ¿verdad?, esa lucha constante entre la carne y el Espíritu. Aleluya. Y de hecho, la misma palabra del Señor habla sobre esto, habla, ¿verdad?, sobre la lucha que existe, ¿verdad?, entre la carne y el Espíritu. Amén. Y cómo, pues, realmente, ¿verdad?, es una lucha continua, hermanos. Es una lucha, ¿verdad?, que por más, ¿verdad?, que intentemos deshacernos, ¿verdad?, de esta lucha constantemente, vamos a tenerla. Y no debemos sentirnos, ¿verdad?, sin esperanza por esto. Al contrario, Dios nos ha dado las herramientas para poder vencer, y aún, ¿verdad?, si caemos, volver a levantarnos. Amén. Pero siempre, ¿verdad?, es importante entender esto, ¿verdad? El hecho de cómo nosotros podemos llegar a ser espirituales. Primero, ¿verdad?, debemos entender ese principio que existe entre la carne y el Espíritu. Amén. Ahora bien, cuando vamos a la palabra del Señor, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16, nos dice algo muy importante, y algo que debemos tener en cuenta, y que diferencia a una persona que es espiritual de una persona que no lo es. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Vemos un punto muy crucial en el hecho, ¿verdad?, que caracteriza una persona que realmente es espiritual. Cuando vimos la definición, ¿verdad?, al principio del estudio, ¿verdad?, vimos que el diccionario mayormente definía la espiritualidad como el hecho de que una persona, ¿verdad?, es sensible, ¿verdad?, a las cosas que no son materiales, y todas estas cosas. Pero vemos en la palabra del Señor que va mucho más allá de esto, y que no se trata de simplemente el hecho de ser sensible a algo no material o buscar un propósito mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día, esa espiritualidad, que es la espiritualidad que este mundo, ¿verdad?, enseña, o por así decirlo, una espiritualidad que viene más de nosotros, pero no de Dios. Aleluya. Realmente, ¿verdad?, no es ser espiritual. El hecho de ser espiritual se trata, ¿verdad?, de nosotros tener un camino que va conforme al Espíritu Santo de Dios. Y algo muy importante, habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios.
En otras palabras, la mente carnal, ¿verdad? La mente que simplemente se deja llevar por su propio criterio, sin la intervención de Dios, ve las cosas de Dios, ¿verdad? Como locura, ¿verdad? Y piensa, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad? Realmente, porque esto al final del día es a través de la fe, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Pero piensa que todas estas cosas son locura y que realmente, ¿verdad? Duda mucho la veracidad de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene una mente carnal que simplemente se concentra en las cosas materiales y niega rotundamente o tiene dudas, ¿verdad? De la explicación de las cosas que trascienden y van más allá de lo carnal o de lo físico. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que este mundo o la mente, ¿verdad?, la mente carnal quiere ver una prueba materializada de las cosas, ¿verdad?, que realmente están por encima de nuestra comprensión humana. Cuando sabemos, ¿verdad?, que todas estas cosas están en la verdad de Cristo, ¿verdad? Obviamente, una persona natural piensa que son locura y que no hay una manera de que esto exista, aleluya. Pero aquel que es espiritual dice claramente, ¿verdad? El cambio espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que realmente, ¿verdad? Aquel que es espiritual tiene la mente de Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque no se deja llevar por su propia mente, sino por la mente de Cristo, aleluya. Y como dice aquí, ¿quién conoció la mente del Señor? En otras palabras, ¿quién realmente, ¿verdad?, sabe los pensamientos del Señor? O quién realmente, ¿verdad?, puede equipararse al poder, ¿verdad?, de la mente del Señor, ¿verdad?, de Dios, del Padre. Y esto nos enseña la diferencia de alguien que es espiritual, que no solamente se deja llevar por lo carnal, por lo que él piensa, sino que el Espíritu Santo interviene y le revela a esa persona lo que debe ser, ¿verdad? El camino, ya sea el camino, la dirección que esa persona debe tomar en su vida. Y aquí es donde está la clave. Realmente, para nosotros ser espirituales, obviamente debemos permitir la intervención de Dios en nuestro corazón. Que realmente Dios y nosotros tengamos una conexión genuina, donde Dios puede intervenir, ¿verdad?, libremente en nuestro corazón. Y realmente nosotros podamos ver los cambios que esta intervención puede hacer en nosotros, aleluya. Cambios que se van a reflejar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra manera de actuar y aún en nuestra vida cotidiana, porque lo que Dios, cuando Dios realmente, ¿verdad?, puede actuar libremente e intervenir en el corazón del ser humano, esa persona no se va a quedar igual, va a ser transformada. Y realmente, ¿verdad?, va a haber un cambio en esa persona. Realmente se va a poder notar, ¿verdad?, en la persona cómo realmente esta persona sí es espiritual. No por sus capacidades, sino porque permite a Dios intervenir libremente en su corazón y en su vida. Le da espacio a Dios, en otras palabras, le da lugar a Dios para que actúe en su corazón. Aleluya. Y esta es la diferencia de una persona que realmente no le da lugar a Dios, no simplemente toma su criterio como absoluto, y el de Dios, ¿verdad?, pues no lo toma ni en consideración. Amén. Esta verdad, yo digo que aquí en 1 Corintios habla de una manera muy, por así decirlo, muy clara, ¿verdad? De una manera muy clara lo que realmente es ser espiritual. Bueno, aleluya. Y siguiendo esa misma línea, cuando también buscamos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21, nos habla exactamente de esto mismo. Y no, por así decirlo, nos confirma, ¿verdad? Bueno, sería, ¿verdad?, 1 Corintios 2, porque va después, ¿verdad?, del 1 Corintios 1, pero lo que me refiero es que van en esa misma línea sobre lo que es el espiritual. Y dice así, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 21, versión Reina Valera 1960, y dice:
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su santa palabra. Esta palabra, ¿verdad?, me gusta muchísimo porque nos habla realmente, ¿verdad?, por así decirlo, nos da la cruda verdad de lo que realmente es ser espiritual. Y vemos, ¿verdad?, que primero ¿verdad?, nos vuelve a mencionar lo mismo que leímos anteriormente. La palabra de Dios, ¿verdad?, el evangelio para una persona que tiene una mente carnal y no espiritual es locura. Pero habla, ¿verdad?, a los que se salvan, ¿verdad?, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, aleluya, vienen, ¿verdad?, a través de Cristo. Nuestra salvación viene de Cristo, aleluya. Nuestra, ¿verdad?, paz, todo lo que podemos recibir de Dios, pues obviamente viene de Él. Pero ¿por qué lo menciono? Porque realmente, ¿verdad?, de Él es que viene el hecho de que nosotros podamos ser espirituales. Todo lo que va en contra de la palabra del Señor, o lo que realmente, ¿verdad?, no, ¿verdad?, confirma la veracidad, ¿verdad?, de la palabra del Señor y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, realmente, ¿verdad?, ¿verdad?, no es, aleluya, ser espiritual, sino que la palabra del Señor nos confirma lo que es ser espiritual, y que a través de Él es como único realmente podemos ser espirituales. Amén. Porque Él es la verdad, nuestro Dios es la verdad. Amén. Y algo que me llama mucho la atención es que habla, que yo digo, ¿verdad?, de un dilema que mucho más, ¿verdad?, que antes, en estos tiempos se está presentando. Y es el hecho de la sabiduría humana contra la sabiduría de Dios. Aleluya. Y esto es algo un punto muy importante, porque como les estaba hablando, ¿verdad?, la sabiduría humana quiere basarse simplemente en hechos que se pueden medir humanamente. Y algo muy importante que me llama la atención es que dice que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. En otras palabras, para este mundo Dios es imposible, ¿verdad? El escenario de que Dios exista, de que su palabra sea verdad, es imposible para este mundo. Y por eso habla de que Él ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Por eso mismo, porque este mundo no es espiritual. Y hablo de mundo refiriéndome, ¿verdad?, a todos y cada uno, ¿verdad?, ¿verdad?, de los que no han recibido al Espíritu Santo en su corazón y tienen una mente, ¿verdad?, fuera de la intervención de Dios. Amén. Y esto es lo que ¿verdad?, nos enseña la palabra del Señor, la importancia de tener una relación con el Señor, de tener una conexión genuina con Él, porque realmente esa es la sabiduría que salva nuestra alma. Aleluya. ¿De qué sirve conocer, aleluya, o tener una sabiduría humana o material, que claro, nos puede ayudar en nuestro día a día, puede ser, ¿verdad?, muy útil en nuestro día a día, ¿verdad?, en todas las cosas materiales y humanas y cotidianas? Pero realmente la salvación de nuestra alma, la única sabiduría que puede realmente, ¿verdad?, ayudarnos a ser salvos, es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo. Y al final, ¿verdad?, eso es lo que procuramos, que nuestra alma sea salvada. Aleluya. Y por eso dice que, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ¿verdad?, por así decirlo, esta porción me gusta mucho como lo dice, porque esto es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos. Realmente el mundo, ¿verdad?, cada vez vemos, ¿verdad?, más perspectivas que simplemente se dejan llevar por lo carnal en este mundo.
Y aún, ¿verdad? La iglesia misma está siendo influenciada por esto, ¿verdad? No somos exentos de esto, porque el hecho de que tengamos a Dios no significa que nuestra mente es infalible, aleluya. Debemos depender de Dios para resguardar nuestra mente y que nosotros no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, sino que nuestra mente a través del Espíritu Santo pueda ser renovada, como dice la palabra del Señor. Y entonces, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? Una convicción, aleluya, una convicción de que la predicación del Evangelio realmente es cierto. Y como, ¿verdad? Y me encanta como lo dice, porque dice por la locura de la predicación, aleluya. Y de esto se trata, hermano, el Evangelio, de que nosotros, aleluya, podamos, ¿verdad? Predicar a este mundo, ¿verdad? Esta locura, ¿verdad? Que es para este mundo, y que por ella podemos predicar la buena noticia de la fe, de la salvación. Y este mundo pueda ser salvo, ¿verdad? Por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque esto es de espirituales, esto no es de carnales. Esto no es por una mente sencilla. El poder de Dios, de su gracia y de su salvación trasciende el sentido común, trasciende la razón, aleluya. Y por eso es que aquel que es salvo, aleluya, porque ha creído en eso que parece imposible para nuestra mente finita, pero ha creído en eso y tiene una convicción de que eso es veraz, de que eso es verdad para la vida de cada persona, aleluya. Y esa es la diferencia entre alguien espiritual y alguien que no lo es, amén. Y siguiendo esta misma línea, vamos a entrar, por así decirlo, ¿verdad?, a tocar algo muy importante, que es la fe. Nada de esto puede suceder si nosotros no tenemos fe, aleluya. Porque la fe es el fundamento mismo de la ¿verdad? De todo lo que creemos, del evangelio mismo, aleluya, de la salvación. Y dice en Hebreos 11, del 1 al 3, ¿verdad?, una palabra muy conocida: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra, aleluya. ¿Qué significa, verdad? La fe es indispensable para ser espiritual, hermano. Es el fundamento mismo, porque sin fe no vamos a creer en Dios ni en su sacrificio. Y si no creemos en Dios ni en su sacrificio, pues no somos salvos, aleluya. Porque aquel que es salvo es porque creyó y hubo una convicción en su corazón, aleluya. Ahora, algo muy importante de aclarar, aleluya, es que existe una diferencia entre alguien que tiene una convicción en su corazón y entre una persona que tiene una creencia, aleluya. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen y tiemblan, aleluya. Y aunque nosotros, ¿verdad?, podemos creer, pero realmente para ser salvos y para que realmente nosotros aceptemos la intervención de Dios en nuestra vida, tiene que haber una convicción. La convicción no es lo mismo a tener una creencia. Una convicción, ¿verdad?, se trata, ¿verdad?, de esa seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree y lo que piensa y siente, aleluya. A diferencia de que una persona puede tener una creencia, la cual simplemente, ¿verdad?, es tener una verdad subjetiva, ¿verdad?, creer en una verdad subjetiva o algo ¿verdad?, que la persona considera que es cierto. Y esta es la diferencia entre alguien que cree a alguien que tiene una convicción en su vida, aleluya. Esta es la diferencia entre alguien que tiene una mente carnal y una mente espiritual. El carnal cree, pero el que es espiritual tiene una convicción. Y realmente sabe y cree y no duda, aleluya, de que lo que cree es verdadero. La verdad de Cristo no es una verdad subjetiva, aleluya. Aunque este mundo, ¿verdad?, nos ha enseñado lo contrario, que en el mundo no hay una verdad absoluta y que todas las verdades son, ¿verdad?, subjetivas, aleluya. Pero la misma palabra del Señor nos enseña que la fe y que el Evangelio es la verdad absoluta, aleluya.
Y esto es lo que rompe, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Esto es lo que rompe con la manera de pensar y la razón de este mundo. Porque para este mundo no existe una verdad absoluta. Piensa, ¿verdad?, que cada camino es el camino correcto, que cada persona puede tomar. Y esa es la diferencia entre alguien que es espiritual a alguien que no lo es. Aleluya. Y, ¿verdad? Muchas veces hablamos de estas cosas y pensamos mucho en el mundo, ¿verdad? Pero aún la iglesia misma, aleluya, todos y cada uno, ninguno estamos exentos a esta manera de pensar. Por eso es que a través del Señor, de nuestra relación con el Señor, de esa búsqueda continua y de proteger, ¿verdad?, esa, por así decirlo, ¿verdad?, la fe en nuestro corazón, el hecho de que tengamos esa convicción en nosotros, aleluya, debe ser crucial para que nosotros no caigamos en una creencia, aleluya, sino que tengamos una convicción en nuestro corazón, que realmente, ¿verdad?, nosotros no dudemos, aleluya, de quién creemos, aleluya, sino que no exista, ¿verdad?, no quepa duda en nuestro corazón de que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan, aleluya. Esta es la diferencia. Gracias, Señor, aleluya. Así que vemos, aleluya, ¿verdad? Hemos visto todas estas cosas, aleluya. La diferencia, la importancia de la fe, la diferencia entre la creencia, la convicción, el hecho de la sabiduría de este mundo, aleluya, la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos concluir con todas estas cosas, aleluya? Vayamos, ¿verdad?, a Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 17, aleluya. Dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor, aleluya. Dice: digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, aleluya. Así que, hermanos, viendo todas estas cosas, para concluir, ¿qué vemos? Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos ser espirituales? Aleluya. Primero que nada, buscando obviamente a nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, de su palabra, del ayuno y de todas las maneras, ¿verdad?, que a través de la palabra, ¿verdad?, nos enseñan de cómo nosotros podemos cuidar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Mientras más fuerte sea nuestra relación con el Señor Jesucristo, mientras más fuerte sea nuestra fe, más difícil será de que nuestra fe, ¿verdad?, nuestra convicción sea destruida, aleluya. El mundo, ¿verdad?, nuestra propia humanidad y el enemigo, ¿verdad?, el pensamiento de este mundo, nuestro propio pensamiento como seres humanos y, ¿verdad?, el enemigo procurarán siempre, ¿verdad?, robarnos esa fe y que realmente sucumbamos a la carne, a la manera de pensar de este mundo y que no seamos espirituales, que se corte esa relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos procurar para ser espirituales? Totalmente, ¿verdad?, todo lo contrario a la carne, aleluya. Que nuestra mente realmente, que no nos dejemos llevar simplemente, ¿verdad?, por nuestra mente. Esto no significa, ¿verdad?, que no podemos pensar, ¿verdad? No, o sea, me refiero que en nuestra vida, ¿verdad?, que le permitamos a Dios obrar en nuestra vida, que le permitamos a Dios intervenir en nuestra vida, en nuestro corazón, para que veamos cómo Él va a cambiar todas las cosas y nuestra manera de andar y de conducirnos a través de la vida sea totalmente diferente a que como lo haríamos por, ¿verdad?, tomando como dirección nuestro criterio mental, ¿verdad?, y limitado. Amén. Así que andemos, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios, aleluya. Procuremos, ¿verdad?, ser espirituales y sobre todo guardar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad?, a todos y a cada uno de nosotros, aleluya. Esa salvación, ¿verdad?, que
realmente, ¿verdad? Dios nos ha dado de manera gratuita, ¿verdad? Dios, aleluya, nos lo ha dado a aquel, ¿verdad?, que cree, y no solo cree, sino que tiene una convicción, ¿verdad? Y acepta al Señor en su corazón, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, este será salvo, aleluya. Así que, y obviamente, procura llevar un estilo de vida andando en el Espíritu. Así que, hermanos, este ha sido, ¿verdad?, el estudio bíblico del día de hoy. Espero, ¿verdad?, que sobre todo haya sido de bendición y que hayamos podido, ¿verdad?, entender lo que realmente se trata, ¿verdad? El poder llegar a ser espirituales en el Señor. Amén. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, y la gloria y la honra, ¿verdad?, es para nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él, ¿verdad?, se la merece. Amén. Así que de esta misma manera, hermanos, vamos a orar, presentando todas las cosas del Señor, esta palabra, y sobre todo presentando las peticiones de nuestros hermanos y nuestras hermanas, aleluya. Así que si alguno, ¿verdad?, tiene alguna petición, vamos a estar orando por todas y cada una de ellas, aleluya. Así que oremos, ¿verdad?, delante del Señor Jesús, aleluya. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido poder estudiar tu palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a ser como tú, Señor, a dejarnos llevar por la manera en que tú ves las cosas y no como nosotros vemos las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y a permitir que tú intervengas en nuestra vida, Señor, y transformes la manera en que nos conducimos, Señor, aleluya, normalmente, Señor. Haz como tú quieras en nosotros, que tu palabra florezca en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y de esta misma manera, Señor, te pido también por las peticiones de mis hermanos y hermanas, Señor, aleluya. Padre, presento de manera especial a nuestra hermana Cristal, Señor, para que seas trayendo sanidad y liberación sobre su vida, Señor. Te pido, Señor, que traigas sanidad sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su corazón, y traigas liberación, Señor, a su vida, Padre. Sánala, libértala, restáurala, y sigue tú obrando en su vida en todas las cosas. Pon tu orden, Señor, sobre su vida, Padre amado. Tu orden, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por nuestro hermano Manuel, Señor, para que seas tú, Señor, obrando con las situaciones, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, en su día a día, Señor. Te pido, Señor, que lo ayudes, Señor, a que tú, ¿verdad?, él pueda resolver cada una de estas situaciones a través de ti, Señor, que tú puedas ayudarlo, Señor, que tú traigas la solución a cada uno de sus problemas, Señor, y de igual manera para que los protejas, Señor, de todo, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, de todo evento atmosférico, Señor, ¿verdad?, de toda tormenta. Guárdalo, Señor, de los tornados, Señor, en donde él se encuentra, Señor. Protégelo, Padre amado, Señor, y estate con él en cada una, ¿verdad?, de sus decisiones y de sus pasos, Señor. Te pido por nuestra hermana Carmen Hernández, para que traiga sanidad y quite todo dolor y malestar, Señor. Declaramos, Señor, sanidad sobre su cuerpo, Señor, de manera especial y de manera poderosa, Señor. Trae sanidad sobre ella, Señor. Quita, Padre, todo lo que no es tuyo, Señor. Y sé tú, Padre amado, trayendo, Señor, alivio, Señor, sobre su corazón, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Guárdala, bendícela, Señor, y quita todo malestar, Señor. Declaramos tu sanidad sobre su cuerpo en esta hora, Padre amado, Señor. Te pido también para que traigas sanidad sobre Ibeliz y su mamá Eunice, Señor, aleluya. Al igual que nuestro hermano Fermín, Señor, de España, Señor. Te pido que traigas sanidad sobre estas personas, Señor, sobre estos hermanos, Señor. Te pido que todas las enfermedades que ellos puedan tener sean sanadas, Señor. Sean, Padre, sus cuerpos, Señor, sanados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos, Señor, y confiamos, Señor, no tenemos duda de tu poder, Señor, de que tú los puedes sanar. En medio de todo, ayúdalos y fortalécelos, Señor, en medio de sus vidas, Señor, y que seas tú, Señor, estando con ellos de manera especial y de manera poderosa, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Te pido también, Señor,
por nuestra hermana Enid Alvarado, Señor, para que obres, Señor, en ella, Señor, obres en Norma Santos, Señor, por salud, Señor. Padre, te pido, Señor, por ella, Padre, de manera especial y poderosa. Te pido que traigas salud sobre Norma Santos, Señor. Tú conoces, Señor, su estado, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que sea que esté afectando su salud. Declaramos, Señor, tu sanidad sobre ella, Señor, sobre su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú la sanas conforme a tu voluntad, Señor, y que en medio de todo tú traes, aleluya, salud, Señor, y medicina para su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, guárdala, bendícela, Señor. Al igual que nuestra hermana Enid Alvarado, Señor. Bendícelos, Señor, de manera especial y poderosa. Bendícelas, ¿verdad? De manera especial y poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, todas estas peticiones las ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú has de obrar en cada una de ellas según tu tiempo, Señor, porque solamente tú conoces todas las cosas. Todo lo ponemos en tu mano y te damos gracias por habernos permitido estar aquí compartiendo tu palabra, al igual que clamando por las peticiones de mis hermanos y mis hermanas. Bendice a mis hermanos y hermanas que se pudieron conectar, los que verán este video luego, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ponemos todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Hasta aquí mi parte. Aleluya. Para la gloria y honra del Señor. Espero, verdad, que tengan una hermosa y bendecida noche. Aleluya. Así que Dios sea, verdad, con todos y con cada uno de ustedes. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga.